De nuevo, estamos en una serie de familia que fue súper breve porque la estamos terminando hoy día, ¿ya? ¿Alguien estuvo en los otros dos sermones? ¿Sí? ¿Quiénes? Uno, dos personas no, tres personas, cuatro. Ah, hubo más personas, bien. Qué bueno, yo pensaba que habían sido más. ¿Se acuerdan de los sermones? No exactamente de ellos, pero ¿se acuerdan de qué trató alguno de ellos? El primero lo prediqué yo, el segundo lo predicó el hermano Felipe. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Este fue el segundo? ¿Sí? La semana pasada, ¿no es cierto? Que se llamaba Mentiras y Verdad y hablaba sobre el matrimonio, sobre el noviazgo. El primero habló, ¿no es cierto? O trató sobre la masculinidad y la feminidad bíblica. Bien, hoy día vamos a intentar, a la luz de la palabra del Señor, poder meditar, descubrir o recordar también la base de la paternidad, ¿no es cierto?, de ser padres, eso significa, y las relaciones dentro de la familia. ¿En qué está basado eso? ¿En qué está basada la paternidad? ¿En qué está? Y cuando digo paternidad no me estoy refiriendo solamente al papá, sino que cuando hablamos de paternidad hablamos en general, ¿ya? Ustedes jamás me van a escuchar hablar a mí de ellas y ellos, ¿no? Nunca. Paternidad en general es ser padres, no padres y madres, padres, ¿ya? Niños y niñas, no es necesario. Cuando uno dice niños, se está refiriendo a todos, ¿ya? Ustedes me van a escuchar siempre hablar así porque esa es la manera de hablar correctamente. Lo que estamos escuchando hoy día muchas veces en todas partes es hablar de ellos y ellas, falta decir ellas, ¿no es cierto? Diputadas y diputados. Cuando hablas de diputados están todos ahí, ¿ya? Hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, quiero invitarles, hermanos, a que pongamos atención. Ustedes me pueden seguir en la lectura. En Deuteronomio capítulo 6, yo voy a leer aquí los versos 1 al 9, y va a ser el texto donde el Señor, a propósito de lo que estudiábamos con los catecúmenos, es lo que el Señor nos va a hablar. Deuteronomio capítulo 6, ¿ya? Son de los primeros libros de la Biblia, ¿ya? Deuteronomio capítulo 6, lo voy a repetir 5 veces. Deuteronomio capítulo 6, tercera vez. Deuteronomio capítulo 6, cuarta, y Deuteronomio capítulo 6, 5. 5 veces. ¿Cuál es el capítulo? Deuteronomio capítulo 6. Muy bien. Los versos 1 al 9, ¿ya? 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Pongan atención. Dice así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de su vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor, Dios de tus padres, te lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tengamos una palabra de oración. Señor, bendita es tu palabra, no solamente la que leemos, sino que también la que es predicada. Y te rogamos, Señor, que nos puedas hoy día bendecir una vez más con el auxilio de tu Santo Espíritu, para que la palabra que se va a exponer hoy día, la palabra que va a ser predicada, Señor, sea para nosotros tu voz hablando a nuestra vida. Edifícanos por medio de ella, Señor. Háblanos por medio de ella. Revélate a nosotros, Padre, porque te queremos escuchar y también queremos, y te rogamos que tu Santo Espíritu también nos ayude en esto. Queremos ponerla por obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Las relaciones dentro de la familia, las relaciones en la familia, son una preocupación para el Señor. Si usted en algún momento creyó que no era así, hoy día se va a dar cuenta que estaba equivocado o equivocada. A propósito de lo que decía, era equivocado. Basta con eso. Son una preocupación. Como hemos revisado anteriormente,
en esta serie de sermones, el pecado dañó todo el diseño divino. El pecado dañó, por tanto, el diseño de la familia. El pecado no solamente dañó la persona del hombre o la persona del ser humano, sino que con eso quedó dañado todo el diseño divino. Como hemos visto, también se dañó el matrimonio, la institución del matrimonio malentendida en todas partes. Y lo mismo sucede con la familia. Por eso es necesario observar qué es lo que Dios demanda, especialmente de quienes son padres, mamá, papá, ¿ya?, con respecto a sus hijos. ¿Qué es lo que demanda el Señor? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué es lo que el Señor quiere que los padres de familia entiendan? ¿Ya? De tal modo que lo que ha sido dañado por el pecado en el relacionamiento familiar pueda ir siendo restaurado. ¿Se acuerdan que hablamos algo de esto en los catecúmenos, que cuando alguien quiere restaurar algo, lo cuida, ¿ya?, y lo va buscando que se mantenga? Bueno, la familia también, las relaciones en la familia, y como el Señor se preocupa de ellas, tiene que ir siendo restaurada. Y vamos a ver hoy día, a propósito del texto que tenemos hoy, cómo lo hace el Señor y qué es lo que quiere el Señor que usted y que yo sepamos al respecto. Primero, lo primero que yo quiero evidenciar, porque de alguna manera está allí en el texto, es que el Señor delega autoridad. ¿Ya? ¿Quién es la principal y mayor autoridad en el mundo? Dios. Dios es el soberano. Él está por sobre todas las cosas. Sin embargo, Él, como soberano, también delega autoridad. Entrega a alguien parte de su autoridad, no toda, porque Él es soberano. Y Él está entregando autoridad. De hecho, la Biblia nos dice que incluso las autoridades civiles, presidente de la República, alcaldes, gobernadores, concejales, etcétera, son puestas allí por el Señor. Y son responsables, ellos quieranlo o no, delante de Dios. ¿Ya? Sean cristianos o no, o sean creyentes o no. Ellos son responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque le ha sido delegada autoridad. Entonces, lo primero que podemos observar en el texto es que Dios, como soberano sobre todo y sobre todos, ha decidido delegar autoridad en personas del género humano para que ellos a su vez ejerzan esa autoridad sobre otros. En el caso del texto de hoy, tenemos Dios primero, y si se dan cuenta, verso 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que le enseñara. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es ese me ordenó? ¿A quién Dios le está delegando autoridad ahí? No. A Moisés. Moisés está, ¿no es cierto?, hablando aquí y está escribiendo. Entonces, lo que nos está mostrando el texto acá es que Dios delega autoridad a Moisés. Y después dice, lo vamos a ver enseguida, está delegando después Moisés autoridad al pueblo, a los padres de Israel, y de los padres sobre los hijos, incluso los hijos de los hijos. Fíjense, el Señor, su Dios, me ordenó, dice Moisés, que le enseñara para que los pongan por obra en la tierra, que le va a entregar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor. Es decir, hay una autoridad que el Señor delega. Primero Moisés, después le dice al pueblo, a los padres del pueblo, sobre los hijos, y después estos hijos van a tener hijos, van a ser por tanto papás. Por lo tanto también ustedes que van a ser padres, dice, a los hijos. ¿Ya? Y así, no sigue hablando de los hijos, no, porque se está entendiendo que es generación tras generación, hay una responsabilidad y una autoridad delegada. Pero fundamentalmente aquí está hablando no de una autoridad por ser autoridad, sino para una función, ¿no es cierto?, que es básica. ¿Cuál es? Lo que acabo de compartir con ustedes y leer es para que cumplan todos los estatutos y mandamientos y teman al Señor su Dios. Es decir, aquí la autoridad delegada es para recordar lo que hemos visto, la ley de Dios, recordar los mandamientos del Señor y para ponerlos por obra. Esa autoridad Dios se la da a Moisés para que enseñe al pueblo, y Moisés también le dice a los padres del pueblo, ustedes tienen esta autoridad para enseñar a sus hijos. ¿Ya?
Entonces la autoridad delegada, esta autoridad que es traspasada, está basada en, como acabamos de leer, mandamientos, estatutos y decretos, según el verso 1. ¿Ya? Y todas estas cosas apuntan justamente a la voluntad divina. Hemos estudiado los mandamientos del Señor, los leemos, después confesamos nuestros pecados. Entonces, todo tiene que ver con esto, la voluntad revelada de Dios en mandamientos, estatutos y decretos. Lo interesante es que estos decretos no son de autoría humana. Es decir, estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos no se le ocurrieron a Moisés, no se le ocurrieron a otro líder. No son de autoría humana, sino que vienen de parte de Dios. Y estos mandamientos, estatutos y decretos que deben ser conocidos por el pueblo a través de líderes, Moisés, los padres de familia, sus hijos, después esos hijos que van a ser papás, sus hijos, esos son además una bendición para el pueblo de Dios. Y esto por generaciones. Obedecer a los mandamientos, estatutos y decretos, ponerlos por obra, es lo que dice la Escritura, tener temor de Dios. Y este tener temor de Dios va más allá de, uy, le tengo miedo a Dios. No, va más allá de eso. Es cierto que tener temor de Dios es entender que Dios es santo, que Dios es poderoso, que Dios es justo y que puede hacer pedazos a cualquier persona. Pero tener temor de Dios es tener una reverencia santa a Dios y un amor profundo a Dios, y por eso querer hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, estos mandamientos, esta obediencia, trae también bendición y por otro lado, temor de Dios. La idea de esto no es solamente conocer los mandamientos, no es solamente conocer los estatutos, o podríamos decirlo, no es incluso memorizarlos, que no es malo. No es malo memorizar la palabra del Señor. Nos contaba la Yoyi, ¿no es cierto?, que tenía un tío, ¿verdad?, que conocía la Biblia de memoria. Y eso es grandioso, eso es hermoso también. Pero el Señor nos está diciendo aquí que la idea no es memorizar o no es conocer con un aspecto solamente intelectual la palabra de Dios o los mandamientos del Señor, sino más bien ponerlos por obra. ¿Qué significa poner por obra? Lo que estudiamos delante también, intencionalmente buscar vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor o buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto tiene una consecuencia directa, según el texto. El verso 2, la segunda parte, y el verso 3 también. ¿Cuál es la consecuencia directa de poner por obra o de vivir de acuerdo a la ley de Dios? Que tus días sean prolongados, dice, y que les vaya bien y se multipliquen. Se fijen que no solamente aprender o conocer, dice el Señor, es bueno que conozcan la palabra porque así me conocen a mí. Pero además, yo quiero que ustedes vivan de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi revelación, de acuerdo a mi ley. Porque eso además les va a traer bendición. Sus días van a ser prolongados. Van a vivir muchos años. Les va a ir bien y se van a multiplicar. Esta ha sido una promesa del Señor a los padres de los que están escuchando aquí. A los padres de los que están escuchando, es decir, los que eran adultos, los que eran jefes de familia, están escuchando esto, y esto yo se los prometí a sus papás. Y esto se va a ir cumpliendo de acuerdo a lo que ustedes hagan. Podemos entender entonces que Dios expresa que la obediencia a su palabra, la obediencia a la Escritura, la obediencia a la Biblia es la base para el progreso espiritual, primero, pero también es la base para el progreso material, ¿dónde? En la familia y por consecuencia en la sociedad. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que está prometiendo el Señor aquí? Primero, si hay obediencia a mi palabra, si me hacen caso, ustedes van a ser prósperos espiritualmente. ¿Qué significa ser prósperos espiritualmente? Suena como raro, prosperidad espiritual. Es tener una comunión correcta con Dios. Saber que yo soy un pecador, saber que soy necesitado, y a propósito de lo que hablamos, es recordar el Evangelio. Saber que a pesar de mí mismo, a pesar de mi miseria, Dios me sigue amando porque Cristo intervino en mi favor. Eso es prosperidad espiritual, porque puedo vivir tranquilo, no voy a vivir con peso, no voy a vivir con culpa, porque voy a querer amar cada vez más a mi Señor, cumpliendo sus mandamientos. Y cuando tropiece, porque como estudiamos, nadie puede cumplirlo de manera perfecta,
cuando tropiece y cuando peque, porque eso es tropezar, y cuando peque contra el Señor, voy a ir y voy a recordar, Señor, gracias, porque a pesar de mí mismo, a pesar de que no pude cumplir tu ley a cabalidad, no pude cumplirla perfectamente, sé que Cristo lo hizo por mí y puedo descansar. Eso es prosperidad espiritual. Pero también dice para tener prosperidad material. ¿Por qué? Porque yo los voy a ayudar, yo los voy a prosperar. No van a pasar hambre, no van a pasar necesidad, porque yo estoy por ustedes. Y si eso sucede en familias puntuales, eso necesariamente va a pasar en la sociedad que hay alrededor. Eso implica lo hermoso y la bendición que puede llegar a ser el pueblo de Dios para una sociedad completa. Y otra idea en esta autoridad delegada, porque estamos en ese punto, a líderes del pueblo, porque eso era Moisés, por ejemplo, y a padres de familia, es que primero aquellos que tienen la responsabilidad sobre otros, Moisés o los papás, con sus hijos, ¿no es cierto? Es que los que son líderes tienen primero la responsabilidad de tener conciencia de los mandamientos, estatutos y decretos, de obedecerlos y de ponerlos por obra para después enseñarlos a su descendencia y animarlos a vivir en ellos. Esto es tan sencillo como lo que vivimos en el día a día los que somos padres. Especialmente los que somos padres, los que son padres, yo ya crié a mis cabros, pero los que son padres de más niñitos. ¿Qué es lo que sucede? Los papás tienen que dar el ejemplo, uno dice, ¿sí? Y eso es cierto. Y los niños miran a los papás. Y los niños aprenden de los padres. Por lo tanto, un papá o una mamá pueden ser los dos cristianos o pueden ser uno de los dos cristianos. El que es cristiano es el que tiene responsabilidad sobre el hijo. Y va a estar mirando al hijo. Va a estar mirando al papá o va a estar mirando el hijo a la mamá. ¿Cómo vive con respecto a Dios? Y va a ir aprendiendo. ¿Mi papá ama a Dios? ¿O mi mamá ama a Dios? ¿Mi mamá ora? ¿Mi mamá me llama para orar con ella? Eso es lo que hacían los israelitas aquí. ¿No es cierto? Están formando a los hijos en los caminos del Señor. Así también aprenden los hijos del pacto. Así también aprenden los que son hijos del Señor de sus padres, para bien o para mal. Dejando atrás esta idea o este punto de la autoridad delegada, ¿no es cierto? En este caso en Moisés o en los padres de familia, tenemos que pensar y ver también cuál es la motivación que hay detrás de poder cumplir o de poder vivir en la ley de Dios. ¿Cuál será la motivación correcta? ¿Por qué pregunto esto? Es cierto que recién observamos que vivir en los mandamientos, estatutos y decretos trae como consecuencia progreso o prosperidad espiritual, pero también material, ¿verdad? Pero ¿será la motivación para el pueblo del Señor el querer tener prosperidad espiritual y material? ¿Es lo que Dios quería de Israel? Es decir, que se volcaran a ser obedientes para ser prosperados y para que les vaya bien. ¿Sería esa la motivación que buscaba el Señor? El Señor le estaba diciendo a Israel, ¿saben qué? Obedézcanme para que les vaya bien. Obedézcanme para que vivan mucho tiempo. Entonces el pueblo de Israel dice, yo quiero vivir muchos años, quiero vivir bien. Voy a obedecer al Señor. La pregunta es, ¿esa es la motivación correcta? ¿A eso apuntaba el Señor? Porque lo dice. Pero ¿dice la Biblia eso y solo eso? ¿Dice el texto acá solamente eso? La motivación correcta no es esa, sino una que tenía que ver con lo que hizo Dios por ellos. Y eso está en lo que sigue del capítulo 6. Yo aquí solamente tomé una parte porque si no era leer todo el capítulo y podía ser un tanto engorroso. Pero fíjense lo que nos dice el mismo capítulo 6, los versos 20 al 25, están en el mismo contexto, Moisés hablando al pueblo aquí. Capítulo 6 de Deuteronomio, versos 20 al 25. Escuchen esto. El día de mañana, y no me estoy refiriendo aquí al día lunes, ¿ya? No se estaba refiriendo aquí Moisés tampoco al día lunes. El día de mañana, cuando tu hijo, Alexia, ¿no es cierto? Cuando tu hijo, Yoyi, tu hija, te pregunte, cuando Kelo te pregunte, Flor, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? ¿Qué significa esto, mamá? ¿Qué significa esto, papá? Le dirás,
En Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el Faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos una tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos los estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado, tendremos justicia. ¿Pusieron atención en esto? Fíjense, dice que los niños en Israel, en algún momento, a medida que van creciendo, viendo a los papás, mirando a los papás, que tenían una intencionalidad de cumplir los mandamientos de Dios. Y porque los papás le hablaban justamente de los mandamientos del Señor, a medida que van creciendo, a medida que el cabro chico va creciendo, va a llegar un día en que te van a preguntar: papá, ¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? ¿Qué significan esto? ¿Y se fijan cuál es la respuesta? No responde en el verso 25 al 24, donde habla de los mandamientos, sino que parte la respuesta diciendo: en Egipto éramos esclavos. Qué raro. ¿Qué son estos mandamientos? ¿Qué son estos estatutos? Y el papá responde: ¿sabes qué? En Egipto éramos esclavos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué se dieron cuenta de esa respuesta que es extraña? Uno esperaría decir: el mandamiento 1 significa esto, el mandamiento 2 significa esto, o este otro estatuto significa esta otra cosa. Sin embargo, la respuesta de los padres debía ser: en Egipto éramos esclavos. Parece raro, ¿no? ¿No les parece raro a ustedes? Sí. Porque si no les parece raro, cerramos y nos vamos, porque para mí es raro eso. Para mí es extraño. Es como si me preguntan a mí: papá, ¿por qué la naranja es naranja? Y yo le respondiera a mi hijo, ¿no es cierto?, que está creciendo, ¿no es cierto? Que está creciendo, yo le dijera: el granjero Pepe, ¿no es cierto?, tenía un huerto, pero papá, te estoy preguntando por qué la naranja es naranja. Sí, pues, es que el granjero Pepe tenía un huerto y se empezó a dar la vuelta larga, ¿no es cierto?, para llegar. Hay algunos papás que son así, se dan la vuelta larga, ¿no es cierto? Bueno, lo que estaba haciendo acá, la respuesta tenía que ver justamente con lo que el Señor quería que entendieran. En la parte que recién les leí, tenemos las mismas expresiones en los primeros versos del capítulo 6, es decir, que habrá progreso, que habrá bienestar, habrá justicia al ser obediente a los mandamientos, estatutos y decretos. Sin embargo, hay otra cosa en medio y un orden, primero esto, segundo esto, que es importante considerar. La idea que da el texto es que en el empeño de enseñar a sus hijos, los padres en Israel, deberán hacer entender el porqué de obedecer al Señor en estos mandamientos, estatutos y decretos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué razón, papá, ustedes tienen que obedecer? Porque éramos esclavos. Porque éramos esclavos en Egipto. Y el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Por eso tenemos que obedecer. Fíjate qué interesante esta respuesta. Entonces el padre de familia primero le cuenta a su hijo que eran esclavos en Egipto y Dios obró poderosamente a favor de ellos. Los rescató, los redimió, los salvó. ¿Se acuerdan que hemos estudiado tantas veces el concepto de redimir, que es rescatar? ¿Ya? Los salvó. Y debido a eso, o en razón de que fuimos rescatados, que fuimos salvados, ahora ya no somos esclavos o siervos de Faraón, sino que ahora somos siervos o esclavos de Dios. Y por eso, en gozo, en gratitud, debemos servir de acuerdo a los mandamientos, estatutos y decretos de quien es Dios, Señor y Rey. Esa era la respuesta que tenían que darle los papás a los niños cuando le preguntaban: ¿y por qué tenemos que vivir de acuerdo a la ley de Dios? ¿Por qué tenemos que servir a Dios de esta manera? ¿Por qué tú tienes que vivir así, papá? Porque éramos esclavos de Faraón y ahora ya no. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató. Y esto nos lleva al tercer y último punto, antes de ver algunas aplicaciones. La responsabilidad que tenían los padres, que de alguna manera ya se ha hecho evidente que los papás eran responsables, ¿sí?
Dios pone en manos de los padres la responsabilidad de los hijos. Y parece algo de perogrullo, parece algo como obvio. ¿Quién si no? Pero es importante que esto quede también en algo central. Cada padre, cada madre es responsable delante de Dios de cada uno de sus hijos. El responsable directo de los hijos de Israel no era Moisés. No era Moisés. Moisés dijo, yo les voy a enseñar a ustedes que son papás. Yo les voy a enseñar lo que Dios quiere que ustedes sepan. Tampoco era Aarón, el hermano de Moisés, que era otro líder. No era Aarón. Por eso, en este afán santo de conducir a sus hijos en los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, había cuestiones básicas que debían aprender y vivir según ellas. Y es lo que nos dice el verso 4 del capítulo 6. El Señor es uno. Primera responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos es enseñarle que el Señor es uno. Y el contexto es muy importante aquí. ¿Por qué tenían que enseñarle esto? Porque no se trata solamente de hacer ver que eran parte de un pueblo monoteísta. ¿Sabes lo que significa monoteísta? No. No tiene que ver con los monos, no. O con un mono que cree en algo. No, porque el teísmo significa creer en algo, ¿no es cierto? No, no significa solamente que el pueblo de Israel servía a un Dios. No, no era solamente eso. Sino que ellos iban a entrar, estaban entrando a una tierra donde había muchos otros pueblos que tenían muchos otros dioses. Entonces Israel tenía que entender que al entrar a esa tierra que el Señor les había prometido, al entrar en Canaán, iban a estar expuestos a muchas otras adoraciones. Israel tenía que recordar día a día, constantemente, que Dios era uno. Que Dios era uno. Los pueblos tenían otros dioses falsos. No era el Dios verdadero. Por lo tanto, iban a tener tentaciones al respecto. Y esas tentaciones de servir a otros dioses iban a ser cotidianas. Todos los días. Todos los días iban a ser tentados a ir tras otros dioses. El Dios de Israel, fuera de ser el único entonces y fuera de ser el verdadero, es completamente distinto a los dioses de Canaán. Y eso es lo primero que tenían que decir los padres a sus hijos. El Señor es uno. Por otro lado, la adoración al Dios único y verdadero debe ser algo que se experimente con todo el ser. Por eso que el verso 4 dice, amándolo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. O sea, no solamente saber que Dios es uno, sino que tiene que tener una actitud, primero del papá, y segundo, que el papá le enseñe con esa actitud también a los hijos, a amar a ese Dios único y verdadero, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La verdad de un Dios único y verdadero debe repercutir, debe resonar en su exclusiva adoración, y esto debe a su vez ser un verdadero tesoro en el corazón de quienes son parte de su pueblo. Por eso que el verso 6 agrega, capítulo 6, verso 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán ¿dónde? En tu corazón. No es que las vas a dejar escritas en una nota ahí, no, estarán en tu corazón. Van a ir contigo siempre. Otra cosa que las expresiones, todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas nos dicen, es poner atención a que Dios no se contenta con un poquito de amor. Dios no se contenta con Señor, yo te amo, pero esta semana te voy a amar 2 días. O esta semana, o todas las semanas te voy a amar, Señor, el día santo, el día del Señor, el día domingo. Ahí te voy a amar, Señor, y después no. Dios no es así. Él demanda todo el corazón. Él demanda de quienes son suyos, los que Él rescató, los que Él redimió, un amor exclusivo y con todo el ser. Siempre. Siempre. Y si no es así, pecamos. Y si pecamos, debemos arrepentirnos. Hace un rato les decía que el conocer los mandamientos, estatutos y decretos no tenía que ver con un conocimiento solamente intelectual, como para dar una buena nota y pasar de curso, ¿no es cierto? No es para eso. Y el Señor no quiere eso. Repetirlo de memoria incluso, es que es bueno aprender cosas de memoria y de la Biblia sobre todo, pero el Señor no apunta a eso. Esto obviamente, como les digo, es deseable que sepamos de la Biblia, que sepamos y conozcamos de la palabra del Señor. Pero el Señor anhela obediencia por medio de cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso es lo que anhela el Señor.
Eso es lo que era de nosotros también. Si ustedes pusieron atención a la lectura, podrían hacer, o quizá ya se hicieron una buena pregunta. ¿Por qué dice entonces el Señor que deben los padres repetir esto a sus hijos y hablar de estas cosas? El verso 7. Si no hay que aprenderse las cosas de memoria. ¿Por qué los padres deben repetir esto a sus hijos? Eso es lo que dice en el verso 7. Las repetirás a tus hijos en distintas circunstancias. La respuesta es sencilla. La repetición siempre será necesaria debido a la tendencia que todos tenemos a olvidarnos de las cosas que son fundamentales e importantes. ¿A ustedes no se les olvidan las cosas importantes? Sí. Y las menos importantes también, ¿no es cierto? Entonces, repetir, y que sea esto, al escuchar esto, hay que ser como campanas, así, talán, 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 como campanas. Bueno, el Señor sabe que somos débiles, sabe de nuestra miseria y sabe que las cosas se nos olvidan. Y por eso los padres deben repetir a sus hijos constantemente esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa deben repetirle? Los mandamientos, los estatutos, los decretos. Y además los padres deben vivir esto mismo. ¿Ya? Estas cosas no deben salir del corazón de ellos, de los padres, ni de sus hijos. En todo lugar, en todas circunstancias será necesario y pertinente recordarlas. Esa es la idea que expresa entonces los versos 7 al 9, que lo voy a leer y lo voy a repetir. Pongan atención. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Siempre, siempre, constantemente. Además, las atarás en tu mano como si fuera una pulsera. Que no se te olvide. O sea, ustedes me van a levantar, ay, hoy día tengo que hacer tal cosa, que soy de vuelta. Y veo, como que esto era ahí en la pulsera. Y me voy a recordar de esto. Además dice, y las pondrás entre tus ojos como un frontal, en un cintillo. Que si se me olvida a mí, el que está al frente va a decir, oye, los mandamientos del Señor. O te va a mirar en el espejo, no veo la muñeca, no veo la pulsera, veo en el espejo los mandamientos del Señor. Esto no es literal, ojo. Esto no es, de hecho, los fariseos se mandaron las partes y los fariseos creyeron que esto era literal. Y usaban ropa y usaban unos flequitos donde tenían anotados todos los mandamientos, porque creían que esto era literal. Y se olvidaron de los mandamientos igual. ¿Ya? Entonces esto no es literal, sino que esto es para que entendamos lo importante que es. Lo importante que es. Y termina diciendo, y la escribirás incluso en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Han visto ustedes que en algunas casas hay un salmo por ahí puesto, verdad? Un salmo. La pregunta es sinceramente, y yo no es malo, ¿ah? Cuando leemos, o cuántas veces apuntamos nuestra mirada a ese salmo o a esa parte de la escritura y nos sentamos a meditar en él. No, estamos como un adorno ahí. Y no es la idea. Si fuera que eso constantemente yo me levanto y tengo, no sé, por el Salmo 84, porque siempre está el 23, 91, pero el 84 nunca. ¿No es cierto? O no está Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos, eso nunca está. Pero sí están otras cositas que eso me gusta a mí, pero no me gusta cuando se me dice, anda y hace discípulo. Qué bueno sería que estuvieran esos textos ahí y que nos levantáramos en la mañana y mira, oh Señor, de veras, tú me llamas a ser discípulo, Señor, ten misericordia de mí porque no me esforzaba en esto. Esa es la idea que está expresada acá. No para que sea literal, sino para que recordemos que en toda circunstancia, en cada momento, la palabra del Señor y los mandamientos del Señor tenemos que tenerlos presentes. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos, a nuestra vida hoy día? Porque esto es lo complicado. Es rico entender, y qué lindo como lo hacía Moisés y cómo le hacía Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa con la iglesia hoy? ¿Qué pasa con nosotros, padres? La responsabilidad de la autoridad delegada sigue siendo vigente hasta el día de hoy. ¿Tú eres mamá? ¿Eres papá? Eres responsable delante de Dios de tus hijos. Todos quienes son padres de familia somos responsables delante del Señor de nuestros hijos en todo aspecto, en todo. En espiritual, entre ellos. No solo, por tanto, somos responsables de su sustento material, que no le falte la colación al niño. Sí, eso es importante. Sí, pero hermanos, díganme la verdad, y aquí estamos aplicando. ¿De qué le sirve a usted y de qué le va a servir a su hijo
que sea fortachón físicamente, no le faltó nunca la colación, si se va a ir al infierno. Y esto es serio. Y esto es serio. Usted puede tener hijos bonitos, rechonchitos, rosaditos. Nunca va al médico porque siempre tiene buena salud. Pero va a ir al infierno. Y eso va a ser responsabilidad suya. El Señor le va a pedir cuenta a usted de qué tanto le recordó del Evangelio. Qué tanto le recordó de los mandamientos del Señor. Qué tanto le recordó que es un pecador. Es más, ¿usted se preocupó de su hijo? No solamente de que no le faltara la colación, sino que se preocupó que fuera un buen estudiante y que el día de mañana vaya a la universidad, si Dios así lo quiere, o que tenga un oficio y sea un gran profesional. Imagínense un ingeniero, por allá arriba, en la NASA, para más remate, allá arriba, pero se va al infierno. ¿De qué sirve eso? De nada. Dice la Escritura, de una cuestión similar, de una manera similar. Oh Señor, ahora estoy tranquilo porque mis graneros están llenos de trigo, llenos de maíz. Ahora puedo estar tranquilo. Y dice la Escritura, eres un tonto, eres un necio. Hoy día vienen por tu alma. Te vas a ir al infierno. ¿Y eso de qué te sirvió? De nada. Con nuestros hijos lo mismo. Lo mismo. Por otro lado, las relaciones dentro de la familia están sustentadas por el sometimiento de los padres a Dios, siendo obedientes a su palabra. Y los hijos siendo obedientes a Dios, siendo obedientes a sus padres. Ese es el orden, eso es lo delegado, la responsabilidad delegada. Dios le delega autoridad a los papás, pero los padres tienen que someterse a Dios. Y por otro lado, los hijos de esos padres deben ser obedientes a los papás, que son obedientes al Señor. ¿Se fijan cómo está entrelazado esto? ¿Y cuán importante es esto, hermanos? Los padres, en el empeño de educar a sus hijos, deben hacerlo sin maltrato. ¿No es cierto, Kelo? Sin maltrato, sin coscorrones, ¿verdad? Sin maltrato, pero ese maltrato no significa coscorrones, a veces son necesarios. Así que ahí no más quedaste, Kelo. ¿Ya? El maltrato me refiero al autoritarismo. O sea, ¿tú me respetas porque sí? No, sino que por amor al Señor. Por amor al Señor. Debe ser una disciplina amorosa en los mandamientos del Señor. Fíjense lo que nos recuerda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hijos, queros, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. En el nombre del Señor, porque esto es justo. Ustedes padres, Flor, aquí es la flor. Ustedes padres, no exasperen a sus hijos. O sea, no los provoquen, sino edúquenlos. ¿En qué? ¿En qué los voy a educar? Él dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Fíjense qué importante es esto. Ustedes hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Ustedes padres no los exasperen, no los provoquen para que no se desalienten. Esto nos demuestra que la principal responsabilidad para la instrucción en el Evangelio de los hijos es de los padres. O, en su caso, de alguna mamá si los padres no son, si los varones no son, ¿no es cierto?, cristianos. Por lo tanto, yo no soy responsable del Kelo en primera instancia, Flor. No soy responsable de Alexia en primera instancia, tampoco Yoyi. No soy responsable en primera instancia de la Alondra. No soy responsable en primera instancia, ni tampoco de la Dani. La Dani se estaba riendo, estaba bajando piola. Tampoco. El primero, o los primeros son ustedes, los que son papás creyentes en Cristo Jesús. Y después los demás. Después yo. Después la tía Berta. Después. Ese es el orden. La primera y principal responsable son ustedes. Y la iglesia viene también después como ayudar a los padres, ayudar a ustedes a que críen a sus hijos en los caminos del Señor. Hablamos hace un rato atrás de la motivación correcta con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, los mandamientos, estatutos y decretos, y la motivación hasta el día de hoy debe ser la misma. Es decir, yo no voy a obedecer al Señor para que me vaya bien, no voy a obedecer al Señor para que sea prosperado. Esa no es la motivación correcta. En el caso de Israel, ¿no es cierto?, ellos fueron rescatados de Egipto. Eso es lo que respondían los padres. ¿Qué significa esto de cumplir los mandamientos? Y el papá respondía, fuimos rescatados de Egipto. ¿Se acuerdan? Y después venían los mandamientos del Señor.
en nuestro caso, debe ser el mismo orden. Primero recordamos a nosotros y luego a nuestros hijos el Evangelio, las buenas nuevas que tenemos en Cristo, y luego la ley de Dios o sus mandamientos. El orden es muy importante. El orden es muy importante. Cuando nuestros hijos nos pregunten, pero mamá, papá, ¿por qué tenemos que celebrar el culto? Quizás nuestra primera tendencia es porque el Señor así lo manda, ¿sí? Pero según nos está enseñando el Señor, es decirle, éramos esclavos del pecado. Ninguno de nosotros fue esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Pero sí, éramos esclavos del pecado. Yo era un pecador que no había sido perdonado, hijo. O yo era una mamá que no había sido perdonado, hijo. O hija. Pero ahora sé que he sido perdonado por el Señor y por eso le quiero servir. Y por eso participamos del culto público. Y por eso quiero adorar al Señor. Y por eso quiero que tú aprendas lo mismo. Porque eres tan necesitado, necesitada como yo. Ese es el orden. Si bien podríamos decir, porque la palabra de Dios lo dice y punto. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? No, el cuarto. Guardarás el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, otra vez acuérdate. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. ¿No es cierto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces cuando mi hija me diga, papá, ¿por qué hoy día no fuimos al culto? Porque no me acordé. Porque me olvidé. ¿Y me olvidé de qué? No me olvidé del día de reposo. Me olvidé que Dios me salvó. Me olvidé que Dios me rescató. Me olvidé que yo era esclavo del pecado. Y soy un mal agradecido. Gracias, hijo, por preguntarme por qué hoy día no participamos del culto. O porque puse algo, cualquier cosa antes que al Señor. Perdóname. Esa es la motivación. La motivación no es otra. Esa es la motivación. Entonces, así como los padres de familia en Israel, antes de entrar en la tierra prometida, donde se enfrentarían a distintos dioses y cultos falsos y paganos, hoy los padres cristianos tienen el tremendo desafío al respecto con sus hijos. Claro, no entramos ni entraremos a una tierra prometida, aquí, en este lado de la eternidad, estrictamente como lo hizo Israel. Sin embargo, estamos enfrentados a una cultura cada vez más secularizada. ¿Se acuerdan que Felipe nos explicaba también eso la semana pasada? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de la espiritualidad? ¿Qué es esto del cristianismo? ¿Qué es esto de Dios? No, esa cuestión no sirve. Eso es secularizar. Nada de lo que tenga que ver con algo espiritual como que tiene validez. Menos con el Dios verdadero. Estamos enfrentados a esa cultura. Y con muchos rasgos de paganismo incluso. ¿O aquí no nos vimos enfrentados al Halloween? En Chile. ¿No es cierto? O celebrar la Navidad al estilo del comercio. Los malls incluso como verdaderos templos. Y muchos etcétera. ¿No se dan cuenta que incluso los malls parecen templos? ¿Ah? Hay algunos malls muy bonitos, con vitral incluso, que parecen un templo. Y la gente llega ahí en masa. Y se deleita y recorre, se llena su corazón. Eso es una adoración pagana. No estoy diciendo que no vayan a ir al mall, no. Pero cuidado con la motivación. Voy a dar una vuelta al mall, ¿para qué? Porque estoy cansado, quiero ir a distraerme, voy al mall. Y parece que ahí todas las penas se olvidan. Me aceptan al mall y si tengo plata para gastar, mejor. Menos pena me da. ¿Ya? Cuidado con el corazón. Cuidado con el corazón. Entonces, que nuestros hijos amen al único y verdadero Dios debe ser nuestra principal tarea y preocupación. Mucho más que su educación, como vimos, mucho más que su formación también en algún oficio. Así que nuestro buen Dios y misericordioso Dios nos auxilie con su Santo Espíritu para esta tarea difícil, esta tarea ardua, pero sin lugar, hermanos, llena de gozo. Que el Señor nos bendiga.